Listo. Bueno, hoy muchas gracias y bienvenidos a este nuevo curso. Hoy estamos dando inicio pues a un curso que es bien retador por la cantidad de temas que se manejan. Eh, Además que el desarrollo web en general pues ha tomado unas dimensiones muy bárbaras, han cambiado, ha evolucionado demasiado. Entonces aparecen nuevas herramientas todo el tiempo, se escuchan nuevos frameworks, cada año hay nuevas versiones de muchas cosas y pues a veces uno como que se va perdiendo entre tanta información. Entonces la idea del curso es establecer unas bases de todo lo que, digamos, lo más importante en cuanto a toda la plataforma de .NET, todo lo que nos ofrece .NET, en especial ASP.NET Core, que va a ser la base pues, para el desarrollo web, ¿sí? Entonces, en este curso vamos a empezar pues, a mirar una temática que en un momento la vamos presentando como más en detalle. Por ahora, pues me presento. Mi nombre es Clewin Márquez. Yo soy ingeniero de sistemas. Hice una maestría en arquitectura de tecnología de información. Y soy un apasionado del desarrollo de software digamos, en todos los niveles. No solamente como programador, desarrollador, sino me gusta mucho diseñar componentes. Me gusta todo este tema de capacitar, de enseñar, de compartir. Se aprende también mucho compartiendo conocimiento. Eh, .NET es una plataforma en donde tenemos una cantidad, digamos, donde se fundamentó prácticamente todas las herramientas que venía trabajando Microsoft desde hace mucho tiempo para el desarrollo de aplicaciones. Entonces, eh, por eso es importante que lo que vamos a ver aquí es todos esos componentes principales de .NET como plataforma, cómo lo vamos a empezar a utilizar, cómo lo vamos a ir relacionando, vamos a ir desarrollando un proyecto en donde va a ir evolucionando desde lo más sencillo, como un proyecto web sencillo, donde simplemente se hace una especie de CRUD en donde hacemos una consulta, revisamos si podemos hacerles actualizaciones y demás. Y luego vamos a ir pasando a bases de datos, vamos a empezar a ver todo lo que nos ofrece .NET Core, eh, como lo vemos acá en el segundo módulo, que el primer módulo es fundamentos, conceptos, las bases. El segundo módulo, que está más enfocado al inicio de desarrollo web, vemos MVC como patrón, ¿sí? Que es un patrón arquitectónico en donde utilizamos el modelo, las vistas y los controladores. Entonces vamos obviamente a profundizar en su momento en cada tema, pero aquí como para que sepan que esto es lo que vamos a empezar a ver en desarrollo web. Entonces la primera parte en el módulo 2 vamos a ver como todos los fundamentos de lo que son, cómo se crean aplicaciones web utilizando .NET, cuáles son las herramientas pues, que nos ofrecen, qué tipos de aplicaciones web existen, eh, y bueno, y profundizando un poco en lo que se llama Razor, que es una forma eh, de trabajar en la renderización con C Sharp desde el lado del servidor, renderiza código de C Sharp convirtiéndolo a HTML con CSS y JavaScript, que es lo que entienden los browsers, ¿sí? Similar a lo que hace PHP, lo que hace Python con algunos frameworks. Entonces, digamos, en ese sentido vamos a ver muchas cosas que se nos hacen muy familiares. Luego en el tercer módulo vamos a tomar parte de lo que empezamos a desarrollar en el módulo 2 de como una aplicación web, ya la vamos a empezar
a conectar con una base de datos, en este caso utilizando Entity Framework, que es, digamos, toda esa suite de componentes que nos ofrece .NET para hacer las conexiones a la base de datos de una forma fácil. Es un ORM que facilita pues toda la traducción entre la aplicación y la conexión con la base de datos. Entonces, no necesariamente tenemos que empezar a hablar aquí de consultas de SQL así crudas, por decirlo así, sino que Entity Framework ofrece una cantidad de elementos que nos permiten pues, manejar las conexiones de una forma eficiente, nos permiten generar código, todo un, toda una estructura de clases a partir de lo que se lee de una base de datos y viceversa. A partir de una estructura de clases nos permite crear un modelo de tablas en la base de datos. Entonces, es interesante pues, cuando empezamos a interactuar con Entity Framework. Y como se pueden dar cuenta, los 4 últimos puntos son básicamente consultar, crear, modificar y eliminar registros, ¿sí? Las operaciones del CRUD. Entonces, lo que hicimos en el segundo módulo, ahora lo vamos a conectar con la base de datos para ver cómo esas operaciones se hacen efectivas en la base de datos. Entonces, ahí ya tenemos como las bases de una aplicación web sencilla. ¿Por qué les digo sencilla? Porque digamos, como lo mencionaba Santiago, el ingeniero Santiago ahorita, eh, sobre todo en el backend, ha tenido una evolución brutal en cuanto a la forma como se manejan los servicios, están los microservicios, vamos a entrar aquí, por ejemplo, eh, en el módulo 4 vamos a empezar a ver inyección de dependencias. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a registrar servicios? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con interfaces que son implementadas y se inyectan en el inicio de la aplicación o que se inyectan en cada request? Ese tipo de cosas las vamos a ver acá. Entonces ya nos vamos a ir moviendo a temas más avanzados porque estas son cosas que ya le empiezan a dar la robustez que necesita una aplicación para poder soportar los volúmenes de información que normalmente se manejan ahora en las plataformas web, ¿sí? Entonces, vamos a ir implementando una serie de componentes, de elementos, como por ejemplo la inyección de dependencias, que nos va a empezar a ayudar a flexibilizar, ¿no? Y va a ayudar a esa robustez que le mencionaba. En el módulo 5 vamos a hablar pues de un patrón de opciones y de configuraciones, ¿sí? Cómo cargar, cómo definir configuraciones para justamente ayudar a esa flexibilidad y la escalabilidad de nuestro backend. Entonces, esta parte ya es más del backend, ¿sí? Eh, Aquí también el módulo 6 trazabilidad efectiva. Eh, entonces, es cuando nosotros tenemos unos servicios que están siendo consultados por muchos usuarios, nosotros tenemos que empezar a darle un soporte a esos servicios. Y una de las herramientas que son bien útiles para empezar a detectar fallas, para actuar en caso de que una falla, digamos, ocurra, son los logs, ¿sí? Entonces, es una buena manera de empezar y aquí en este caso el log de las aplicaciones ha evolucionado muchísimo. Eso es todo un tema que básicamente cada tema que estamos viendo aquí perfectamente se podrían convertir en un curso en la medida en que uno quisiera empezar a profundizar más y hacer, a tener aplicaciones más avanzadas de esos temas, ¿sí? Entonces la trazabilidad ya se ha vuelto, o sea, hay plataformas completas que ofrecen servicios única y exclusivamente de trazabilidad, ¿sí?
en donde ellos ofrecen unos servicios, nosotros nos conectamos a esos servicios, enviamos todo lo que pase, los logs, todos los eventos que pasen en nuestro sistema y ellos ya se encargan ya de amasar todo ese volumen de información y presentarlo en dashboard, en generación de eventos, en monitoreo y demás. Todo eso, pues lo vamos a empezar a mirar acá. Obviamente, en esta parte del curso lo que vamos a ver es cómo le damos la flexibilidad a nuestro backend para que empiece a utilizar ese tipo de servicios, desde los servicios básicos como los logs locales hasta empezar pues a tener ya servicios más avanzados, ¿no? Y así como los chequeos de la salud de nuestros sistemas, que es como un escaneo que se hace de los servicios. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar a mirar esos temas allí. En el siguiente módulo vamos a ver eh, cómo es el ciclo de vida de un request. Esto es importante para entender todo lo que pasa, a diferencia de lo que eran antes las peticiones web, que simplemente se hacía una petición del cliente al servidor, en este caso el cliente es el browser, el servidor recibía la petición, la procesaba y enviaba una respuesta. Ese modelo en general se sigue teniendo. Sin embargo, ASP.NET lo que nos permite es empezar a tener middlewares que, que ofrece un pipeline extenso donde podemos empezar a tener filtros, validaciones y una cantidad de componentes que se pueden aplicar en medio del request, ¿sí? Entonces se hacen validaciones de autenticación, de autorización, ¿sí? O se pueden hacer validaciones incluso de formatos, de un montón de cosas. Y basado en todo eso, el backend responde hasta que llega un controlador y envía la respuesta al cliente. Entonces vamos a ver qué pasa en todo ese flujo de lo que es simplemente un request. ¿Por dónde pasa? Todo el camino que lleva un request. Sí. El siguiente módulo, muy interesante, tiene que ver con autenticación y autorización. ASP.NET Core ofrece todo un esquema de autenticación y autorización. Además que pues tiene algunos componentes que nos permiten establecer conexión con servicios externos de autenticación estándares, como por ejemplo los single sign-on de las redes sociales o los que ofrecen plataformas como WSO2, ese tipo incluso con Nito, con AWS, ese tipo de cosas son servicios externos que nosotros podemos, a los cuales nosotros podemos conectar nuestra aplicación para delegarles todo el esquema de autenticación y autorización. Como por ejemplo también podríamos conectarnos con la base del directorio activo de una compañía. Ese tipo de cosas las podemos manejar por acá. Entonces, aquí en este módulo vamos a ver eso, cómo se crea ese esquema, cómo habilitamos los diferentes tipos de autenticación y de autorización, que es la diferencia entre autenticación y autorización, que no es lo mismo. Cómo utilizamos JSON Web Token, que es uno de los estándares que más se están utilizando últimamente para generar tokens de autenticación de los usuarios, ¿sí? Entonces, eh, esto es uno de los componentes pues, importantes que vamos a ver en este módulo. El siguiente módulo es ya yendo nomás a la parte del cliente. Entonces, ya una vez tenemos todos los conocimientos para desarrollar un backend robusto, por lo menos las bases de un backend robusto, ya pasamos al cliente nuevamente, en este caso, para darle un poco más de flexibilidad. Entonces, ASP.NET ofrece también algunos esquemas en donde podemos tener aplicaciones híbridas, en donde se hace renderizado en el servidor, pero también se hacen, pues, digamos, renderizado o toda la lógica de conexión,
de manejo de la interfaz de usuario y todo está en el navegador, en el cliente. Entonces aquí es cuando entran todos esos frameworks de JavaScript, cómo podemos integrarlo con nuestras aplicaciones. Cuando hablo de frameworks de JavaScript, estoy hablando de frameworks como Angular o librerías como React o Vue.js. Bueno, hay muchas otras, pero esas tres son como las más populares y que tienen bastante soporte en la comunidad. Entonces, de cualquiera de esas aplicaciones o de esos frameworks o esas librerías, porque no todas son frameworks, podemos empezar con ellas, empezar a interactuar con nuestro backend hecho en ASP.NET Core. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver un poco de esa forma como podemos interactuar entre diferentes tipos de clientes. En el módulo 10, también como complemento de lo que es ya una parte más avanzada de la comunicación entre el cliente y el servidor, vamos a estar viendo cómo funciona el real time, que son los llamados, los diferentes mecanismos que existen para estar haciendo llamados desde el cliente hacia el servidor sin que el usuario esté todo el tiempo eh, ejecutando una acción directa sobre un componente. A veces son procesos que se van ejecutando en backend y que generan un evento y cuando sucede ese evento, al cliente se le notifica sobre el evento. Entonces, ya aquí cambia un poco el tema, porque ya no es solamente cuando el usuario final que está en el navegador presiona el botón, sino cuando nosotros desde el servidor podemos empezar a enviarle eventos al cliente para que reaccione. ¿Sí? Por eso se llama real time, porque hay diferentes mecanismos que son estos que aparecen acá, Ajax, el polling, el long polling, este es el esquema de eventos y los WebSockets para poder, son mecanismos que nosotros tenemos allí disponibles para poder interactuar con un backend, sea en ASP.NET o sea en cualquier otro framework o componente en Java, en cualquier lenguaje que se desarrolle. Esto es algo que se maneja más a nivel de cliente, ¿sí? Pero ASP.NET Core igual ofrece algunas herramientas para facilitar todo este proceso. Y en especial SignalR, eso es em, esto es todo una plataforma de comunicación en tiempo real que tiene ASP.NET, que nos permite pues, que nuestras páginas sean muy dinámicas. Imagínense, por ejemplo, tener un dashboard que está reaccionando en tiempo real a cambios que se estén presentando. Podemos imaginarnos, por ejemplo, una aplicación en donde tengamos dashboard de alarmas que se presentan en una ciudad. Entonces, las alarmas empiezan a llegar al backend por unos servicios que se tienen conectados y demás. ¿Se imaginan eso así? Pero hay alguien que tiene unos monitores en un centro de control y está viendo lo que está pasando, sin necesidad de estar dándole F5 todo el tiempo o que en el cliente tengamos un timer que esté cada minuto refrescando, haciendo un F5 a la pantalla. Este tipo de tecnología nos permiten estar alertas ante esos eventos que se presentan. Entonces, esto también nos sirve con aplicaciones web y con aplicaciones móviles. Entonces, vamos a empezar si se dan cuenta, partimos desde lo más sencillo, que era crear una aplicación estableciendo los fundamentos de una aplicación web muy sencilla, pasamos a base de datos, luego desarrollamos un backend robusto con toda la trazabilidad, logs, esquemas de autenticación, de autorización y demás, y nos movemos a la evolución que han tenido los clientes. ¿Sí? Por eso vemos, por ejemplo, que ahorita hay muchas especializaciones entre yo soy desarrollador frontend y yo soy desarrollador backend o yo soy un desarrollador full stack. ¿Eso qué significa? Que el frontend se especializa no es solamente, de hecho no tiene mucho que ver con la experiencia del usuario, sino con el desarrollo de componentes a nivel de cliente y utilizando este tipo de frameworks y hacen toda esta cantidad de cosas. Entonces, mientras que el backend hace más
todo lo que vimos en los módulos anteriores. El último módulo, el módulo 11, ya empezamos a mirar eh, el para dónde vamos, qué opciones, qué alternativas tenemos para desarrollo de aplicaciones robustas. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver diferentes tipos de arquitectura que existen, ya diferentes patrones arquitectónicos, cómo empezar a generar código de calidad, cómo, bueno, ese tipo de cosas realmente vamos a tratar de irlo haciendo durante el desarrollo de todo el proyecto, pero aquí en este módulo lo que vamos es a ver en sí qué significan, qué nos ofrecen, cómo las podemos utilizar, cuáles son las mejores alternativas o cómo hacemos una evaluación de la arquitectura que necesitamos según la necesidad de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, podemos ver qué son los microservicios, cómo nos conectamos a ellos, para qué se utilizan, en qué casos es útil, en qué casos es mejor seguir con un monolito. Entonces, no necesariamente por ser una aplicación monolito eh, es malo, ¿sí? Sino que hay diferentes escenarios en donde es más útil muchas veces un monolito. Hay otros escenarios en donde es muchísimo mejor tener microservicios. Y tenemos aquí, por ejemplo, lo que dicen monolitos modulares, que son como, no son microservicios, ni son monolitos como tal, sino que es como una combinación de ambas, ¿sí? Donde tenemos servicios más robustos, pero que ofrecen un conjunto de funcionalidades, de pronto más asociado a un área de negocio o a un tipo de transacción. Bueno, eso ya lo definen los mismos patrones y los mismos escenarios que se vayan presentando. Por último, vamos a ver una introducción a serverless, qué es, cómo podemos utilizarlo, cómo conectamos nuestras aplicaciones a servicios que ofrecen ya directamente los proveedores en la nube, sin necesidad de nosotros construir eh, o desplegar los componentes en la nube, por ejemplo, en contenedores o en servidores, sino que con serverless vamos a tener la posibilidad de utilizar funciones como servicios, ¿sí? Entonces, si yo necesito una función que me haga un cálculo, le digo a Amazon, venga, voy a crear una expresión lambda acá, voy a crear una función lambda, perdón, y la voy a consumir desde todos estos clientes de móviles. Y ya, ese es mi backend, esa función lambda. De eso se trata. Entonces vamos a empezar a ver como desde lo más básico hasta conceptos muy avanzados de desarrollo de aplicaciones web pues seguramente van a ser útiles para los desarrollos de los proyectos que ustedes están emprendiendo. Entonces, este es el temario. Bueno, para este curso, la idea es desarrollar un ejemplo de un marketplace sencillo, obviamente, porque no nos alcanza para hacer algo súper robusto, pero vamos a empezar con algo muy sencillo como un CRUD, como lo mencionó, porque es siempre la forma más fácil de empezar a introducirnos en un nuevo lenguaje. Siempre uno pregunta, bueno, ¿cómo me conecto a la base de datos? ¿Cómo hago una consulta? ¿Cómo guardo? ¿Cómo modifico? Sí, entonces eso sí vamos a ir por allí. Al comienzo, en la primera sesión de ASP.NET pues con MVC, y vamos a establecer las bases para eh, dejar un marketplace, integrar un marketplace que vamos a llevar la parte sencilla. El CRUD, ¿cuál va a ser? El CRUD va a ser la administración de los productos, de un catálogo de productos, ¿sí? Para saber, pues, digamos, cuáles son los productos que están a la venta en nuestro marketplace. Y luego vamos a avanzar en una simulación como si fuéramos un usuario, un cliente de una plataforma que necesita hacer una orden, crear una orden en un marketplace. ¿Por qué esto es una buena forma? Porque un marketplace se presta mucho para justamente empezar a aplicar todos estos conceptos que vemos acá, además de los que vimos en los módulos anteriores
de tener un backend robusto. Uno no necesita, bueno, en algunos casos sí, para portales donde hay muchos CRUD, eh, a veces se necesita más capacidad que diseño. Entonces, un marketplace es un reto porque ahí ya cuando el cliente hace la consulta de los productos va por un lado, cuando se pone la orden, esa orden va siguiendo todo un procesamiento detrás que el cliente simplemente después que hace la orden y hace los pagos, simplemente espera que llegue su orden el producto que pidió que le llegue a su casa. Entonces, detrás de todo eso, hay una serie de procesos de negocio que se mueven y entonces allí podemos empezar a mirar cómo vamos creando microservicios. Entonces, hay un tema acá, pues asociado a eso que les estoy comentando, y es que vamos a ir desarrollando ese marketplace de esa forma. Creamos primero, empezamos como le decimos, por el CRUD de los productos, el manejo de los catálogos de los productos, pero de una vez vamos a ir saltando a integrar estos conceptos que, aunque están al final, lo que vamos a ir haciendo es introduciéndolos poco a poco durante el manejo de las sesiones, ¿sí? Eh, como no vamos a tener todo el tiempo que realmente se requiere pues, para un proyecto de ese tipo, ¿ya? Lo que vamos a ir haciendo es que en, en cada bloque de sesiones, yo les voy a ir ayudando con una serie de componentes ya como preestablecidos, ¿ya? En un proyecto para que a partir de allí eh, podamos ir avanzando. Es como por ejemplo, en la primera parte vamos a ver el catálogo de productos que les decía. Entonces hay un proyecto en donde vamos a desarrollar el catálogo de productos. Entonces vamos a empezar con un proyecto súper sencillo, sin manejo de base de datos. En la segunda sesión, en la siguiente sesión, ya vamos a incorporar la base de datos y ya tenemos un proyecto que se conecta, ¿sí? En la siguiente, cuando ya vamos a empezar todo eso de manejo de componentes de inyección de dependencias y de todos esos temas, allí para eso ya tenemos que empezar a desarrollar servicios para justamente empezar a ver pues, la versatilidad de .NET Core para este tipo de temas, ¿sí? Entonces, como no vamos a estar viéndolo todo el tiempo de cómo creamos un microservicio, el paso a paso, así, de pronto no alcanzamos a ver todo el detalle. Sí van a haber cosas en donde ya yo voy a traerles preparado como un esqueleto, como una estructura básica sobre la que vamos a empezar a montar los conceptos que vamos preparando. Obviamente hay una introducción a ese esqueleto, por decirlo así, antes de, digamos, los primeros minutos de la sesión, para entender cómo se hizo y pues para que ustedes también tengan los fundamentos para luego empezar a crear sus propios proyectos basados en lo que están viendo. Esa parte de los prerequisitos, además de C Sharp y tener un poquito de conocimiento de SQL, está el Visual Studio. Entonces vamos a utilizar Visual Studio. Podemos utilizar la versión Community que está disponible en el portal de Visual Studio de Microsoft. Entonces, sí, yo les comparto el link para la descarga. Esa versión Community es una versión libre que se puede utilizar con muchísimas herramientas. Entonces, básicamente, el NetCore como tal, eh, creo que sí, todos los componentes que vamos a ver acá están disponibles en la versión de Community. Las versiones Professional creo que, bueno, no sé si en la última ya metieron, pero había también una Ultimate. Bueno, pero en esas versiones que ya son de pago, lo que empiezan a habilitar son más que todo herramientas de diagnóstico, herramientas más especializadas para la trazabilidad del desarrollo, bueno, como para soportar en sí el desarrollo y todo un proyecto detrás de él. Pero en la versión community está básicamente todo lo que necesitamos para el desarrollo del curso. Entonces les recomendaría pues que los que no tienen Visual Studio, utilizar Visual Studio, irlo instalando la versión community. Ahora, Visual Studio Code también funciona.
porque en .NET y Visual Studio Code se llevan bastante bien. Solo que a diferencia de Visual Studio, el Visual Studio Code no es como tal un IDE integrado, así como lo es Visual Studio, que ya es más especializado para eso, sino que es un IDE que es más, que va creciendo a través de la utilización de plugins, ¿sí? Entonces, sí se puede, sí se utiliza, sí se puede manejar todos los conceptos, se pueden trabajar perfectamente en Visual Studio Code. De hecho, hace parte, pues, de las herramientas que se recomiendan también para el desarrollo, solo que algunas tareas van a encontrarlas mucho más sencillas si las hacen en Visual Studio. Básicamente lo que vamos a utilizar es toda la base de Net Standard, de Netcore, la base de Netcore, y ahí tiene un componente que es especializado para Web Development. Ese es el componente en donde está prácticamente todo lo que vamos a ver aquí. Entonces, pero igual yo les puedo compartir eso. Eso lo puedo hacer mañana, de pronto mañana o el sábado, para que ustedes ya tengan el tiempo, el fin de semana, para ir preparando las herramientas. Y pues sí, si podemos llegar ya con el IDE instalado y todo, mucho mejor para ir avanzando. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su asistencia, gracias por las preguntas, bien interesantes. Y pues bueno, empezamos este camino. Espero que podamos avanzar bastante bien, y bueno, a un buen ritmo, y sobre todo pues que ustedes lo encuentren útil para aplicarlo en sus proyectos.